Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a ya nuestro último encuentro de contabilidad de costo uno. ¿Cómo están? Todo Estamos bien, bien, profesor. profesora, bajo control. Qué bueno, me alegro bastante de que estén muy bien, de que todo esté entonces bajo control. Muy bien, entonces vamos de una vez a iniciar. Ya en el día de hoy nosotros vamos a ver puntos importantes. Voy a compartir aquí. Vamos a ver unos cuantos detalles de lo que son los costos por proceso de producción, que son los puntos que nosotros tenemos que retomar. Nada del otro mundo, ya esto sería con relación a parte de los últimos o del último tema que ya nosotros tenemos, que abarca esos puntos. Y luego, hablando un poquito de esto, eh, vamos a unos cuantos detalles o puntos a especificar con relación a su evaluación que ya es en la semana próxima, el jueves de la semana siguiente. Entonces, aquí tenemos los costos por proceso de producción. Antes de iniciar de hablar sobre esos costos, ¿qué nosotros recordamos que son los costos? ¿Qué son los costos? ¿Qué ustedes recuerdan? Costos como definición, ¿qué son? Como concepto. Adelante, para poder ver la manita. Son, Sí, sí, Leo, dígame. Se fue Leo. no, estaba aquí. Eh, ¿Me oyeron? ¿No me oyeron? no, yo no escuché nada. Digo que son las inversiones que tiene que hacer una organización en cuanto a materias primas, a mano de obra, para lograr conseguir un producto o servicio que luego va a vender. Bien, va muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Nadie más. Recuerda, costos como concepto. Giovanni. Pudiéramos decir, como una definición rápida, que es el valor de un producto determinado antes del precio de venta. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Bueno, entonces vamos a entrar en esa parte. Costos. Los costos, así mismo como nos decía nuestros dos compañeros, va relacionado con la parte productiva, en lo que yo invierto, tengo, para luego llevarlo a un producto determinado y poder venderlo. Es decir, el costo es esa parte del producto que nos cuesta, ¿verdad? Lo que nos cuesta el producto dentro de lo que es su departamento de producción. ¿Para qué? Para yo luego tener o llegar a obtener un artículo o un producto terminado. Y obviamente uno de los puntos más importantes en costo es que es recuperable. Cuando hablamos de que es recuperable, es porque hay algo que enfatizó Giovanni, que él decía, que es cuando yo llego a un producto final y que luego yo le voy a poner un precio de venta. Así mismo es. Lo que me costó tener ese producto o tener ese servicio. Entonces, al momento de que el cliente pague ese producto o pague ese servicio, ¿qué está haciendo? Pagando lo que costó tenerlo y luego lo que sería
la parte del beneficio que tiene la empresa, que con ese beneficio es que obviamente ella tiene que cubrir sus responsabilidades y obtener las ganancias o los beneficios. Entonces, el costo no es más que eso, lo que me costó tener una producción, tanto manufacturera, que es aquella que transforma una materia prima en un producto terminado. Asimismo, lo que me cuesta entonces yo comprar un producto ya terminado para venderlo, que son las empresas comerciales, o cuando yo vendo algún tipo de servicio. Por ejemplo, si usted tiene una rencar, ese tipo de servicio tiene un costo para usted ofrecerlo. Entonces, el cliente cuando pague ese precio va a cubrir todo esto. Por eso es que se dice que es recuperable. Hasta ahora quedó ese concepto claro. Sí, maestra. Muy bien. Sí, totalmente Entonces, claro. los costos en cuanto a lo que son los procesos, por producción, obviamente, vamos a hablar de lo que es un sistema de manera seria y continua. Es decir, si nosotros fabricamos, imaginemos una zona franca que se dedique a la fabricación y elaboración de cigarros, procesos continuos que pueden tener esto es que dentro de una nave, este producto puede pasar por varias mesas o por varios estados de producción. Por ejemplo, aquel que recibe, podemos decir, la hoja del tabaco y que la limpia, que aparte de limpiarlo le hace el corte, luego aquel que enrola el tabaco y lo pega, luego cuando se pasa al otro departamento que le ponen el sabor, le ponen el saborizante. Entonces, el proceso continuo es todo esto, todos los departamentos que obviamente se contemplan o van dentro de un proceso productivo. Sabemos, o de mi parte, conozco, es decir, conozco algún tipo, alguna compañía que solamente tenga un solo proceso de producción para tener un artículo. Por más simple que sea el artículo, por más simple que sea ese producto que yo voy a ofrecer, yo necesito, obviamente, pasarlo por dos o tres, podemos decir, líneas de producción, o como yo le decía, mesa de producción, o por zona de producción, porque hay que primero ir tratando la materia prima. Por ejemplo, una de las empresas que son más simples, de una u otra manera, con materia prima, por ejemplo, son esa embotelladora de agua, que venden, ¿verdad? El agua ya para consumo. Es difícil Lo de que más, tú digas, ajá. un colmado, profe, que es algo sumamente simple. Implica una serie de procesos largos, o sea, no es un solo proceso, son bastantes. Por ejemplo, llega el abastecedor, tiene que desmontar la mercancía, recibirla, almacenarla, eh, después Ujú, empacarla, pesarla. O sea, aunque sea una sola persona que está atendiendo el colmado, atiende una serie de procesos en cada ujú. cosa, hasta una menta que se esté vendiendo. Ya después, o sea, no hablando del proceso de fabricación de la menta, sino ya nada más el vender la menta implica todo un proceso. O sea, que hasta vender una menta implica una serie de procesos. Claro, porque el proceso de que ya tú recibiste, empacate, luego tú ya buscas esa menta, entregarle al cliente, si hay que devolver. Todo eso es así, por más simple que sea, todo producto conlleva varios tipos de procesos al mismo. Entonces, esos procesos continuos, todo ese tipo de procesos es lo que llamamos procesos continuos de producción. Tomaba la idea, les decía, de esas empresas que se dedican a el embotellamiento de agua para uso, para consumo. Cuando hablamos de agua entendemos que, pero que eso es tan sencillo, el agua, eso tú lo pones en un envase y que le coloca los suplementos, los químicos que necesita, ¿verdad? Que el calcio, el sodio, el conservante y todo lo demás. Pero esto tú no lo echas o no le echas ese proceso y luego ya la manda a embotellar.
Por ejemplo, el agua que uno se hace de consumo humano, que la pasan por un proceso primero de, podemos decir, de evaporación, luego le ponen un sodio para que esté apta para el consumo humano, el tiempo que va a durar en la botella, y todo esto que conlleva a periodos, porque tú utilizando el sodio no puedes mandarla a la calle. Eso hay que darle, como podemos decir, un tiempo que es prudente para que esa sustancia, ¿verdad?, haga el trabajo que tenga que hacer. O de una u otra manera se desintegre totalmente dentro del agua, porque muchas veces cuando se le coloca al principio, ¿qué pasa? Que la sustancia está muy activa y puede ser dañina entonces al cuerpo. Luego, después de eso, viene lo que es la parte del embotellamiento, que si es un botellón, una botella, que si es una funda, un galón y demás. Y por eso es que se entiende de que por más simple que sea el producto o ese artículo que yo voy a tener, siempre debe de pasar. Creo que en esta asignatura, si no mal recuerdo y mi mente no me falla, creo que hay uno de ustedes que una vez me dijo que tiene algo relacionado con limpieza, como que hacen limpieza. Creo que fue aquí, ¿verdad? ¿Sí Sí, o no? profesor, yo. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de usted. A usted lo llaman para solicitarle una limpieza de una casa. Inmediatamente, usted es una empresa de servicio, pero ¿qué conlleva esto? Esto lleva un proceso de que usted tiene que gestionar cuál es el personal que va a mandar. Pues primero coordinar día, hora, tipo de servicio, ¿verdad? El tamaño del lugar donde se va a limpiar, saber cuántas personas usted va a mandar, qué tiempo le va a tomar. Y más si usted tiene también que trasladar a esa persona. Asimismo, que muchas veces tienen que llevar hasta los detergentes que van a utilizar, porque se entiende que hay en esa casa o en ese lugar hay detergente, pero tal vez no lo necesario para limpiar algún tipo de suciedad que haya. Entonces, todo esto también que lleva proceso continuo. Luego de eso, de que usted termina el área de limpiar, que usted va y supervisa de que todo esté bien, por ejemplo, de que también los utensilios que se utilizaron lo dejen en un lugar, que he visto empresas que usted solicita el servicio y si van y le limpian. Y cuando usted sale, por un lado y por otro, el escoba, el swap, el paño, el detergente, todo, lo dejan todo tirado. Que luego usted, dentro de la misma gestión, usted realiza una gestión de calidad y de crecimiento continuo, pidiéndole al cliente de que evalúe en qué manera o en qué por ciento fue satisfactorio ese servicio. Entonces, todo esto, como decía el compañero, hasta una mente en un colmado, esa parte que se ve tan simple, pero limpio eso, siempre eso uno va y limpia. Todo eso lleva hay un mecanismo continuo para realizar un trabajo. Tomando el primer ejemplo de la fábrica de tabaco, como le decía, hay primero pasa por, vamos a decir, línea 1, que va a identificar cuáles hojas de tabaco están bien, para poder hacer el cigarro, cuáles están dañadas o cuáles están en un deterioro medio que sirve tal vez para otro tipo de tabaco de menor calidad. Que estos son también momentos donde se pueden describir, donde se puede identificar esa parte. Por ejemplo, materia prima, aquella hoja de materia prima de tabaco que no tenga la calidad suficiente para realizar el producto que usted hace de primera o que ofrece, usted, si tiene una calidad media, más o menos, usted la puede realizar para otro tipo de producto de una calidad mucho más económica o para un producto más económico. Entonces, todo esto va a conllevar a esos procesos continuos de producción. Puntos importantes, por ejemplo, ese método de procesos continuos de producción utiliza ciertas actividades que son maneras de poder identificar, como por ejemplo, los puntos que yo le decía. En industrias manufactureras, que son aquellas que transforman materia prima en productos terminados, ¿qué tenemos aquí? Ahí están
esas empresas como procesadora de pasta, de lácteos, pintura, panificadora, cervecera, son empresas donde podemos identificar, como hicimos hasta ahora con los ejemplos, cuáles son los procesos continuos de fabricación. Y muchas de estas empresas están identificadas porque casi la mayoría, por no decir bueno, vamos a decir 90%, para no exagerar, casi la mayoría de estas empresas manufactureras ya están bajo las normas ISO, que esto indica de que hay un proceso continuo de calidad que ha sido verificado, que ha sido identificado y que se le otorgó, ¿verdad?, ese sello de que hacen sus procesos de una manera al 100%. Obviamente, que utilizan materiales de excelente calidad, materiales de primera. Así también le coloqué aquí, donde podemos ver ese tipo de procesos continuos, también en empresas que son de explotaciones, de extracción. Por ejemplo, aquí tenemos Falcon Bridge, la Barrigold, tenemos una que otra de carbón, las minas de arena, donde también hay procesos. Las minas de arena, ¿de dónde vienen las arenas o las gravas? Son de esas minas, de esas montañas rocosas, donde van a tener una trituración, van a tener lo que es un rasgado, ¿verdad? Con esas maquinarias, con la pala, y luego esas rocas la van a triturar, que es de donde hacen las gravas, la gravilla pequeña, luego que por ahí mismo la siguen triturando hasta hacer arena gruesa, arena fina, que la pasan por un cislo, como le llaman, creo que así es, para tener una arena todavía mucho más, de una granulometría mucho más menor, que son las que utilizan para pañete, es decir, son procesos también. Yo no voy ahí de la montaña y voy a déjame coger arena, no. Hay procesos. Hay lo que también se conocen como minas de arena, que son montañas que en sí son de arena, pero a la misma vez hay que limpiarla, hay que separarla según la granometría de cada una de la arena. Mucha de esa arena también y de las gravas hay que lavarla, lo que le hacen el lavado. Igual con el oro. ¿Cómo hacen el oro? Es entre la montaña que tienen que excavar, que consiguen ese material precioso, donde lo lavan, lo ponen con químicos, y de ahí, de ese material, sacan muchísimos derivados de metales, sacan oro, que aluminio, que zinc, que etcétera. Es decir, aquí hay procesos que uno ni se imagina. En la parte pública, una empresa como Edenorte, creo que es hasta poquito imaginarlo la cantidad de procesos continuos que hacen hasta para uno solicitar un contador, que es algo sencillo. El movernos, solicitarlo, documentación, firma, papeleo, pago de fianza, esperar que le den la orden a una brigada, que me monten. Es decir, eso es insólito, igual que hablar del proceso de gas y acueducto. Entonces sabemos que todo lo que se realiza en parte a lo que sea llegar a productos o a servicios, esto lleva periodos o etapas, ¿verdad?, que son de producción, procesos continuos en base a la producción. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Algo que quieran ustedes agregar? ¿Alguna característica? ¿O alguna idea? No, profe, que cada uno de esos procesos va implicando un costo. O sea, Así es. cada vez que se le pone la mano a un objeto. Mire, yo estaba fabricando aquí unos otomanes para un cliente. Eso dentro de otra faceta que tiene mi negocio. Y eran 300 unidades y el cliente me solicitó una tapa adicional. En el momento que me solicita eso, me dice, ¿y tendría alguna variación de costo? Para no crear, porque ya había una orden de compra creada y todo. Ya, no, dejemos así, eso me costó a mí comprar 19 planchas del material a 1.800 pesos cada uno.
adicional a lo que ya yo tenía. Eso se llevó una parte considerable de las utilidades por yo no tomar en cuenta lo que eso me iba a costar, porque yo pensé que no era una tapa más. Sí, Eso porque no lo que ese es el representaba nada. detalle, eso es algo que déjeme decirle que sucede, que yo te contrato para hacer algo y cuando hablamos, por ejemplo, vamos a tomar ese punto, así de sencillo. Como tú dices, una tapa más. Cuando yo te digo, tú dices, pero una tapa más, eso de lo de desperdicio. Es muy posible que de los materiales que ya tú tenías, tú puedes sacar una o dos tapas. Pero cuando estamos hablando de 300, estamos hablando de una cantidad bastante, que ya que no es considerable, no, aquí se pasa de Sí, considerable y, en cuanto y a no, eso y sabemos. y no Ajá. solo el material, sino, o sea, no solo ese material, sino que eso me implicaba 8 tornillos unidades por cada unidad más. O sea, 8 por 300. Son 240 tornillos más que yo estoy comprando. Pero no solo Exactamente. se queda ahí, sino que el tiempo de fabricación aumenta porque ahora hay que considerar otra etapa. Entonces nadie, o sea, si uno no toma ese tipo de cosas en cuenta, eso no pasa mucho cuando uno está como principiante en un proceso, como que no tiene toda la experiencia que debe. Y eso a mí Ujú. en la empresa me ha costado bastante porque, bueno, de hecho yo empecé a estudiar administración de empresas por ese tipo de situaciones que uno a veces se le va la punta y uno va aprendiendo en base a tropezones. Bueno, pues mira, te voy a dar un detalle. Cuando tú vayas a hacer eso, eh, haz contrato. Creo que si este fue tu primer error o algún otro, ya entiendo que con este fue como el que, como uno dice, el que botó la tapa, de que ya tú no deberías de permitir eso, porque me imagino que, como tú dices, perdiste bastante en cuanto a las ganancias que tú podías tener. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Haz contrato, porque ya tú eres empresa. Sí, no, el En cliente base a me tu dio la empresa. oportunidad de hacer la variación. Yo era lo hice básicamente por mantener la misma orden que ya estaba hecha y segura. El error fue mío porque el cliente me dio la oportunidad de rectificar, pero eh, por No, una novatada dejé pasar eso. no puedes pensar así porque hay que tener algo claro. Y es como, creo que ustedes han visto muchísimas películas, muchísimas series, cuando pandemia y todo lo demás, que en esas películas de negociaciones decían que business son business, ¿verdad que sí? Entonces, hay algo que como administrador debe tener en cuenta, las empresas son creadas para ganar. Cuando tú piensas, tú dices, ay, mira, yo voy a montar una tapicería. Tú vas a montar una tapicería porque tú entiendes de que eso te va a dar utilidades o ganancias futuras con cuales tú vas a cubrir necesidades, porque la idea del trabajar es para tú suplir las necesidades que tenemos como ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Ya tú sabes cómo funciona. Eh, algo en la parte legal de que lo que está escrito tiene validez totalmente jurídica, fuerza y poder. Entonces, hacer esos contratos, colocar, por ejemplo, el avance, cuándo se hacen los pagos, fecha de entrega, que si no me cumple, qué tal porcentaje, qué tipo de servicio se solicitó y a qué precio, con cuáles materiales. Entonces, esto cuida mucho. Esto cuida mucho y hasta de una u otra manera te le da como un plus de formalidad a tu misma empresa. Y así, cuando existan ciertas variaciones, porque así como ese cliente estaba de acuerdo contigo, te puede encontrar con uno en el camino que luego tal vez no esté de acuerdo o no acepte esa modificación que tú tengas. Entonces, lo que hay que hacer es eso, tratar de hacer esos contratos, esos son cambios. Eso te va a ayudar bastante en sí. Entonces, volviendo a esas características, por ejemplo,
Como le decía, la producción va a ser continua, en serie. También cuando hablamos de que una producción va a ser en serie, que hablamos de que va a ser homogénea. Homogénea quiere decir que va a haber una semejanza en lo que se está haciendo. Por ejemplo, lo sucedido con nuestro compañero. Eran otomanes, querían agregarle una tapa, entonces hay una semejanza de que esa tapa eran para esos mismos otomanes en base a lo que yo estoy haciendo. Va a existir una uniformidad en la forma de producir en cuanto a la secuencia, es decir, el mismo material, la misma calidad, los puntos, los detalles que voy a tener. La oferta antecede a la demanda, punto sumamente importante, de que lo que yo estoy ofertando va a ir de acuerdo a las demandas que me están solicitando, según la demanda. Es decir, lo que me estén pidiendo, yo voy a tener una oferta debido a esto. Mientras más tal vez me solicitan en base a una producción, puedo dar una mejor oferta, un mejor precio, mejores materiales y demás. Un control con el inventario, que está además habla sobre eso, sobre la venta. Características del producto, de tener un buen producto, un producto que sea elegible en el mercado, que se conozca, que se adapte, de que sea un producto que pueda tener competencia, que sea un producto que se pueda imponer. Cuando hablamos de un producto que se pueda imponer, que tenga presencia. Y cuando hablamos de la presencia de un producto, es que llame la atención, la captación del cliente. Cuando usted va al supermercado, hay productos que tienen colores llamativos que usted identifica más rápido. O hay empresas que para que le coloquen su producto a la vista es decir, hay muchos tramos, pero hay tramos. Sabemos que la estatura a nivel poblacional de los dominicanos tiene como un margen de referencia. Entonces, hay ciertos estantes o tramos en el supermercado que tal vez colocar ese producto tiene un costo un poquito más alto, y es para que cuando el cliente vaya a ese pasillo y vea ese tramo, ese sea como el producto que esté visual, no ni muy abajo ni muy arriba, sino que sea fácil de tu poder alcanzar. Por ejemplo, yo, que soy media pequeña, yo busco un producto y me lo ponen muy alto, yo no lo puedo alcanzar si no hay nadie por ahí que me haga el favor de pasarme la que hago, me llevo otro que esté más abajo que yo pueda alcanzar. Entonces, esas son características. Los colores, el impacto, el gusto, la misma presentación. No sé si a usted le ha pasado que usted elige un producto por presentación pensando de que sabe bueno. Por ejemplo, algo que usted nunca ha degustado, una bebida, una comida, una galleta, algo, un chocolate, y usted ve ese empaque tan lindo, usted dice, wow, pero... Y a veces te dicen, no, pero si así está el empaque, ¿cómo sabrá, cómo será su sabor? Y cuando usted lo destapa, tal vez el sabor no es agradable para su paladar. Entonces, son puntos, ¿verdad?, que se toman en consideración al momento de venderlo. Con la última parte es que sea conocedor, que sea posible para el consumidor, que el consumidor lo pueda conocer, lo pueda interpretar, lo pueda analizar, pueda saber cuál es este tipo de producto. Entonces, esos son los puntos que tenemos como las características importantes dentro de los procesos de producción, sobre los procesos que se colocan en la parte productiva. Preguntas, comentarios, dudas, aportes. Chicos. Vamos arriba, vamos arriba. De mi parte Todo no todo tengo. claro. Sí. Perfecto, excelente, excelente. Bien, entonces miren, eso era un pequeño tema ya que nos quedaba dentro de lo que es el contabilidad de costo como asignatura. Se lo puedo compartir, mandárselo para el grupo para que ustedes lo tengan ahí. Por favor, sí. Y puntos importantes que tenemos es que en la otra semana, como le dije, tenemos el examen.
es el jueves, es muy posible que un par de días antes, horas antes, usted va a tener como muchas notificaciones recordándole ese examen. ¿Qué deben de hacer? Revisar sus, para ese día, o no tanto para el examen mío, sino para los que ustedes van a tomar, revisen siempre sus datos, el internet, tener la computadora cargada, el celular. Yo voy a estar al pendiente al grupo, a cualquier llamada, concentrarse. El examen, soy de la que digo que evalúo o valoro más si hay algún tipo de concepto que al momento de yo leerla sepa que es propio de cada persona, hacer el copy-paste de Google. Un examen que es sencillo, simple, examen analítico, comprensible y a la vez que me permite evaluar los conocimientos de ustedes, puntos de verdadero y falso, de completa, de escribir. No van a encontrar nada que no se haya hablado o esté dentro de la asignatura. Y entiendo de que ya ustedes, con el tiempo que se tiene evaluando de manera virtual, son expertos. Creo que conocen más que yo cómo funciona la plataforma. Leo tiene la manita levantada. Sí, profe. Yo sé que es de un tema muy pasado, pero yo todavía tengo una duda. Creo que la había Dígame. consultado la duda, pero como que ahora no lo tengo claro. Cuando usted menciona los costos indirectos, para el cálculo nuestro, ¿cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para los costos indirectos? Que eso siempre me ha tenido a mí Los en costos duda en todas las tareas. indirectos son aquellos que no se involucran con la parte No, yo productiva. estoy claro en el concepto de costo Un indirecto, pero ejemplo, cuando sí, como usted lo dice, costo indirecto de fabricación, porque mira qué no sucede. se toman en cuenta Los para el costo costos, final. porque mira qué es lo que pasa. Si hablamos de los costos indirectos de fabricación, porque es bueno que tengamos algo claro. Hay costos que son indirectos, que no se ven involucrados en la fabricación, como por ejemplo, el servicio de internet que utiliza, vamos a decir, la cajera o la servicio al cliente, Sí, o la sea, yo secretaria y sé, todo eso. la Esos son cosa costos indirectos. que no tienen que ver con la Exactamente. naturaleza de la Ahora, empresa. exacto. Ahora hay costos indirectos de fabricación que se le agregan al producto, son parte del producto. Por ejemplo, un costo indirecto que de una u otra manera se involucra en sí con la fabricación. Imagínate que tú utilizas una máquina y esa máquina cada vez que tú la enciendes tienes que ponerle un lubricante o un aceite. Eso es un costo que se debe de involucrar con la producción que tú tienes, porque si tú no enciendes esa máquina, no puede hacer esa producción. Y si al momento de tú encenderla no pones ese lubricante, no te va a funcionar. Entonces, ese costo se involucra en cuanto es un costo indirecto, porque tú lo haces una sola vez para hacer también una producción del día completo. No sé si me voy dando a entender, se va No, entendiendo. no, claro, Sí, profesora, yo lo entiendo. que incluso que ahí lo que queremos decir es que el producto en sí no tiene esa parte consigo, pero está dentro del Exactamente, proceso. exactamente, exacta. Así mismo, Ok, eso pero fue en el momento excelente esa de, parte que dijo Giovanni. Ujú. Ese aceite no está involucrado con el producto, pero si yo no lo utilizo, no puedo hacer funcionar la máquina. Así mismo es. Sí, dígame, Leo. Digo, si cuando estoy calculando el costo total para ponerle el precio final, el costo final de producción, Ujú. los SIF, yo no los, ¿cuáles son los SIF que tomo en cuenta? Todos los tomo en cuenta. Todos los que lo que se van a involucrar con esa producción. Por Ujú. ejemplo, ese Exacto, pero lubricante. los gastos Si tú tienes administrativos y ese tipo de que, cosas no. lo gasto administrativo al momento
de tú tener el costo en sí del producto, no entraría, porque acuérdate que nosotros el principio de la materia, nosotros vimos lo que fue costo de producción, que solamente vimos lo que fue la parte en cuanto a yo hacer el producto, y luego vimos lo que fue el costo total. Y el costo total ya involucra todos los costos administrativos y de aquí que sacamos el precio final. Porque Muy bien, ahora sí, ya. una cosa es que tú digas, bueno, mira, yo hacer tal producto en mi departamento de producción, con los materiales, la mano de obra, ahí mismo está que la correa que utiliza la máquina, que el lubricante que utiliza la máquina, que una brocha, etcétera. El producto me sale en 20 pesos, pero luego tú tienes atrás, ¿qué? Empleados indirectos que no están involucrados con la producción, pero tú tienes que pagarle. Y tiene otros costos indirectos que no se involucran con la producción, pero tienes que cubrirlo. Entonces tú dices, bueno, en el departamento de producción, el producto me sale a 20 pesos, pero cuando yo agrego los costos, ¿verdad? Y aquellos empleados indirectos, el producto me sube a 30, ya tú vendes a 40, porque tiene 20, que fue la parte del proceso productivo, 10 que va destinados a aquellos costos indirectos y gastos, que ahí entra los gastos administrativos y todo lo demás, y luego 10 pesos más por la ganancia. ¿Se ha entendido? Por este lado sí, profesora. ¿Se Sí, entendió? totalmente bien. Ok, Sí, está totalmente ok. comprensible. Vamos a hacerlo, espérame, para hacerlo aquí en una hojita. Entonces, por aquí. Bueno, el mismo ejemplo. En el departamento de producción, mano de obra y todo lo demás, dijimos que 20 pesos. Aquí entonces en el departamento de producción entra mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, materiales directos. Entonces luego tú dices, bueno, pero yo tengo que, tengo mano de obra indirecta, tengo gastos administrativos, gasto de distribución, gastos de mensajería, etcétera, todo lo demás. Y eso me hace 10 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que tu producto en sí, el costo total de producción, ¿cuánto es? 30 pesos. Ya ese va a ser el costo total. Ese va a ser el monto que tú vas a tener para tú poder colocar o optar el margen de beneficio. Cuando tú dices, bueno, mi margen de beneficio, yo me voy a ganar un 50%, porque el producto aguanta, porque es un punto importante, de si el producto aguanta ese margen de beneficio, que sea el 50% de lo que te costó. O hay productos que aguantan un 100% de lo que te cuesta producirlo, hay otros que aguantan un 200%, pero hay otros que no aguantan ni un 15%. Se te aguanta un 30%. Entonces, el 50% de 30 son 15, 30 que te cuesta, más 15 de beneficio, quiere decir que el producto tú lo vas a vender ¿a cuánto? A 45. Ya con esos 30 tú cubres el costo, que es lo que te cuesta producir o tener un artículo terminado, que es recuperable, cubre esos empleados y los demás costos y tienes que tu margen de beneficio. ¿Se entendió mejor ahora el ejemplo? Sí, maestro. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, ahí
ahí tenemos esos puntos importantes. Como le decía, Profe, escúchame, ¿sí? para el hermano Leo también, yo creo que nunca mencionamos que hay dentro de la fabricación, dependiendo la naturaleza de la empresa, hay unos intangibles también, que eso, el mismo aceite que usted mencionaba ahorita es un intangible, porque usted gasta, usted hace un consumo, por ejemplo, él mencionó como que tiene un taller también de herrería, algo así, y él consume disco de pulir, disco de corte, soldadura, y eso al final del producto como que usted no lo ve, pero está ahí. Está ahí, así mismo es. Un martillo, que aunque usted dice, pero un martillo, sí, pero el martillo se va desgastando, se puede dañar, se puede romper. Y sí, Todo eso las ella, él herramientas lo, las herramientas se van despreciando. claro, y todo eso él puede incluirlo dentro de lo que son los costos indirectos de fabricación, como un grupo continuo. Por ejemplo, asimismo, activos depreciables. Para toda esa herramienta, tú puedes agregar, dependiendo del uso y el producto que tú vayas a hacer, tú le puedes agregar un valor, porque esas herramientas se van desgastando, se van dañando. Que si se te daña una pulidora, tienes que mandarla a reparar o tienes que comprarla. O no te vale lo mismo que te valía cuando tú la compraste Así por el es. desuso que tú No, tienes. realmente a las herramientas, por ejemplo, uno siempre le hace un, un margen, porque la herramienta, en países como el nuestro, utilizamos la herramienta hasta que esté funcionando y un ching más. Le sacamos No, porque es el que en 200. el país como el de nosotros, tú armas la herramienta se daña, tú vuelves y la haces, vuelves y la armas, y vuelves y Ujú. hace de todo Y otra con dos vez. hace uno al final. Pero, por ejemplo, yo tenía un amigo canadiense que trabajaba en un hospital. Y él dice, las herramientas tienen horas de uso, X cantidad de horas de uso, Sí, que son recomendadas por el fabricante. Inmediatamente pasan las horas de uso, esa herramienta se deja de utilizar, aun cuando esté en perfectas condiciones, porque ya está propensa a que un día te deje, como decimos aquí, a pie, trabajando, que tú no vas a seguir, y el día que tú más la necesitabas, entonces ellos ya prevén eso, se lo suman a los costos, y dice, la herramienta va a tener, por ejemplo, 2.000 horas de uso, y se calcula, eso, 2.000 horas de uso son tantos meses, 15 meses de trabajo. A los 15 meses la pulidora, esté buena o esté mala, como quiera, ya se cambia en el inventario y se dispone de una herramienta nueva porque ya está paga. claro. No, y que es así mismo. Para más decirle, un punto importante, y es que las edificaciones tienen años de uso. Por ejemplo, usted construye su casa, le dicen su plano sanitario, eléctrico y demás, por así decirlo, y hace su casa a su gusto. Pero esa casa tiene años de vida, 30 años, 40 años, 50 años, donde ya luego tú tienes que reforzar o hacer una variación. Así mismo, se deprecia. Lo que pasa es que nosotros, nuestra costumbre es para todos los años del mundo que se utiliza. Pero todo, absolutamente todo tiene su tiempo en cuanto a lo que es el uso y el desuso. Así mismo es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido todo? ¿Todo ha estado claro? Hasta ahora, profesor, está todo bien. Todo bien. Eh, bueno, entonces recuerden, como les dije, por favor, algo bastante claro y sencillo sobre el examen de la próxima semana, concentrarse, todo está bastante claro, no Bueno, hay profe, preguntas que no estén. una Ajá. preguntita nada más. ¿Usted no tiene un documento así que sea como un repaso? No, pues yo siempre le digo que pueden, por ejemplo, las mismas actividades que han ido realizando, utilizarla para repasar, porque
No, es como, ya creo que estoy cansada de decirle, nada diferente. Pueden utilizar esos temas, las mismas tareas, parte también de lo que sería el material que le pone la misma plataforma como material de aprendizaje, que eso le va a ayudar bastante. Son puntos muy buenos para poder realizar su examen. De acuerdo. ¿Alguna recomendación, profe, para el trabajo final? Bueno, el trabajo final, vamos a chequear algunas cositas. Ay, me sacó. Déjame entrar aquí. Bien, aquí con el trabajo final. Ay, sí me sacó. Vamos a ver. Ya podemos darle con esas recomendaciones. Ustedes tienen ahí a realizar un inventario. Lo van a realizar por los 3 métodos y luego tienen una nómina. Esa nómina está hasta mucho más fácil que la nómina o está casi igualita que la nómina que yo les coloqué. La nómina de la tarea. De la tarea. Y en cuanto a los inventarios, un punto importante para usted saber si está cuadrado es que recuerde que al realizar el mismo ejercicio de inventario por los 3 métodos, las cantidades de unidad al final deben de ser la misma. Es decir, ese ejercicio que usted tiene ahí, usted lo va a realizar por el método PEX, que es primera en entrar, primera en salir, WEX, última en entrar, primera en salir, promedio ponderado. Y obviamente, al realizar el mismo ejercicio con los 3 métodos, las cantidades de unidades al final deben de ser igual. Eso es un punto sumamente importante el momento de usted realizarlo para saber si trabajó correcto y lo realizó de manera adecuada. ¿Algo más? ¿Ustedes Bueno, creen que profe, le pueda ayudar de mi parte? lo que me queda de mi parte y creo que de parte de todos los compañeros es agradecerle por la entrega que ha tenido con nosotros este ciclo. Lamentablemente tengo que decir que sigue siendo la excepción tener un facilitador que se comprometa con la clase, con el trabajo, con el acompañamiento, porque seguimos en estado crítico. Yo dije este ciclo, yo soy muy peleoncito con eso porque eh, siento que los maestros a veces se hacen los chivos locos y no se comprometen con las asignaturas. Y tuve dos asignaturas que ha sido terrible. O sea, yo creo que los peores de todo el ciclo, que usted sí tuvo un compromiso con la asignatura y con todos nosotros y ha mantenido el grupo en acción todo el tiempo y se toma el trabajo con responsabilidad. Entonces, de mi parte le agradezco mucho que comparta los conocimientos con nosotros y que haya sido, vamos a decir, la que salvó el ciclo este año, esta vez, porque carámbale, Dios mío, qué mal me siento yo con el cumplimiento de esos otros facilitadores. Bueno, ¿qué decirle? Recuerden de que dentro de la misma universidad también ustedes tienen un servicio estudiantil donde pueden alzar la voz y se les escuchan. No sientan de No, que hombre, algo no, profe. como tal vez dicen, no, que eso no vale la No, pena, que tal mire, cosa. Sí, se se lo digo escucha. yo que yo tengo 9 ciclos peleando, en 8, porque este ciclo decidí no pelear. Esta es la primera queja que externo durante todo el ciclo, porque hoy esta vez tiré la toalla, pues ya uno protesta y protesta y después vuelve y se encuentra los mismos maestros malos en otra asignatura más para adelante.
con una actitud peor que la que ya tenía. Ya yo ahí me di cuenta que no hay mucho que hacer, eso es gritar por No, no, gritar. no se canse, no se canse. De verdad, no se canse. Eh, Hagan llegar de verdad esas quejas, esas situaciones, para que sean tomadas en consideración y se puede evaluar. Otros puntos que le puedo decir, recuerden de que todas las áreas se van trabajando de acuerdo a lo que son las vocaciones que tiene cada persona. Así como en la parte tal vez docente, usted puede encontrar a alguien que realiza esto como un trabajo, tal vez no como una vocación, así mismo está en el día a día. Yo entiendo de que esto es parte de lo que nosotros somos, de lo que nosotros damos. Yo, en mi parte de docente, evalúo mucho y me pongo mucho en la posición de ustedes, porque yo estuve por muchos años de ese lado y yo sé lo que eso se siente. Pero esta es una profesión o es parte de una profesión de que hay que trabajarla por vocación, hay que trabajarla por amor, porque de verdad, así como tal vez hay momentos que ustedes dicen, ay, profesor es muy malo, yo también me he encontrado en ciertas asignaturas con algunos participantes de que no manejan nada, ni siquiera conceptos básicos de un primero o segundo trimestre. Pero todo está en lo que usted da. Yo entiendo que eso es un valor, en lo que usted da, en lo que usted aporta. A mí me gusta que aprenda, me gusta enseñar, porque me gusta que piensen, de que sean individuos pensantes, analíticos. Ahora, no hemos basado mucho en la tecnología. De mi parte, por un lado, yo la veo que es ventajosa, que es buena, pero por otro, ha quitado mucho la parte analítica del ser humano, la parte pensante, porque ya nosotros somos muy dados a que si, que todo está, por ejemplo, ahí en Google, que yo busco, que yo, no, antes, es decir, la parte también presencial, la parte de utilizar los sentidos, de la vista, el tacto, tocar, creo que eso también lleva mucho con el aprendizaje, el interés que le ponga a cada quien. Hay muchos participantes como ustedes que tienen el deseo, las ganas de aprender. Hay otros que solamente tienen el deseo de pasar la asignatura, de que no ponen el empeño. Entonces, es como que hay un poquito de todo. Pero, como le dije, todo va de acuerdo a la persona, a la vocación que tenga el maestro, al interés que tenga el participante en aprender. Creo que eso es como una mezcla que debe de ir, que se debe de compenetrar uno con otro, de mi parte. Pero sí, de verdad, yo me siento muy agradecida con ustedes también por el nivel de compromiso que ustedes tuvieron, ese nivel de interés de aprender, se le nota las ansias, el deseo de querer aprender. Y estoy a la orden, estoy a la disposición, esperar encontrarnos en otra asignatura, en otro momento y desearle que terminen con éxito este trimestre, tanto en la asignatura mía como en cualquier otra que ustedes estén dando y que el venidero sea todavía mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran decir? Agradecerle, profesora, muchas gracias. Usted es una profesora, como dice el compañero Leo, muy entregada y explica muy bien su clase. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos para eso es lo que buscamos. Yo me siento muy feliz cuando escucho todo eso. Entonces, nada, jóvenes, de mi parte hoy ha sido todo. Y de verdad, Muchísimas gracias, profe. súper agradecida con ustedes. Nos estaremos Igual viendo estamos. el jueves que viene. Mira. Ojalá y no haya que Pero llamarla para nada.
Yo espero, sí, que no me llamen. Si no me llaman es porque todo pasó Es de porque manera... todo va bien. Es lo mejor que pueden hacer, Sí, no llamarme, para que todo sí, esté bastante bien. sí. Bueno, Bueno, pues gracias, entonces, chicos, profesor. gracias a ustedes. Le mando el material de una vez, ahora mismo. Gracias, profesora. Hasta Gracias, feliz el noche, próximo jueves. descansen, feliz fin de semana. Igual. Gracias.